¿Qué cosas son los arreglos? Bueno, pues aunque el concepto ya lo manejan o lo deben de manejar, lo voy a repasar para que todos estemos de manera uniforme. Un arreglo es un conjunto de valores, todos bajo un mismo nombre, por ejemplo el arreglo A, donde cada elemento de este arreglo contiene el mismo valor, el mismo tipo de dato. En este ejemplo estoy poniendo un arreglo que tiene, vamos a ver cuántos nos alcanzan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Y fundamental, todos son del mismo valor, del mismo tipo. Esto quiere decir que si yo digo que si A es entero, quiere decir entonces que todos los elementos que hay justamente dentro del arreglo son enteros. Todos los elementos que están en este arreglo. ¿Cómo declaro un arreglo en C, un arreglo entero en C, por ejemplo? Pues simple, se declara como int, que es el tipo de dato, el nombre de la variable A, y entre paréntesis rectangular, el número de elementos del arreglo. Por ejemplo, en este caso decíamos, tenemos 6 elementos. Y eso me permite guardar 6 datos. Imaginémonos que en este arreglo tenemos guardados los siguientes números: el 23, el 92, el 68, el 44, el 21 y el 17. Todos esos forman parte de una única estructura. Esta es la primera estructura que puede guardar más de un dato, de una única estructura de almacenamiento de información. Y esa estructura se llama, ese elemento de almacenamiento de información, esa estructura de datos, se llama. Cada uno de estos elementos se distingue uno del otro a través de un número único denominado índice. El índice es un número consecutivo que empieza en 0 siempre en el caso de C, y en la mayoría de los lenguajes, excepto lenguajes como Pascal, donde 1 es el que define el inicio del índice. En C todos los arreglos empiezan en 0 y ya vamos a ver por qué. 1, 2, 3, 4 y 5. Este elemento se conoce como índice y es el símil, pueden hacer ustedes el símil de este elemento como en el caso de un edificio de varios departamentos. En un edificio de varios departamentos tenemos que todos los departamentos son iguales y distinguimos un departamento de otro por su número. A eso es el equivalente del índice. Sí, Abraham, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que dice al lado del A es entero, a la izquierda de la A es entero. Tú ese dime. como signo? A ver, no. Es que Aquí. dice A es entero y a la izquierda hay como un triángulo con una I, pero no sé bien Sí. cómo. Perdón por las patas de araña, lo borro. Ahorita lo pongo. Ah, ok, gracias. Sí, A Ah, ok, es entero. ok, ok. Entonces, así se declara el arreglo. Voy a mejorar. Por favor, háganme las observaciones cuando no entiendan las cosas, ¿no? Porque de esa manera me hago consciente de que estoy escribiendo mal. Ya a mis 80 años, ya escribir mal es toda una tradición. ¿De acuerdo? Entonces ayúdenme, por favor. Muchas gracias, profesor. Gracias a ti, Abraham. ¿Dudas hasta aquí entonces? Y entonces tenemos nuestro arreglo que tiene 6 datos, donde todos los elementos son del mismo tipo. Decíamos que yo declaro mi arreglo de esta manera. Y al declararlo de esta manera, entonces, guardo un cierto espacio de memoria. La pregunta es, ¿cuánto espacio está ocupando cada uno de estos elementos en memoria? ¿Y cómo se almacena en memoria un arreglo? En memoria, los arreglos se almacenan en un espacio de celdas consecutivas. Es decir, a partir de la dirección inicial del arreglo, todas las celdas que vienen a continuación hasta satisfacer este tamaño total van a pertenecer al arreglo A. Por ejemplo, sabemos que en nuestro ejemplo, que al menos hasta donde hemos revisado, un entero ocupa 4 celdas. Si un entero ocupa 4 celdas, tenemos entonces 6 números y eso implica que nuestro arreglo, cuando menos, va a ocupar 6 por 4, 24 celdas en total. ¿De acuerdo? No, ni tienes levantada la mano todavía. Ah, perdón, No te preocupes. ¿Dudas hasta aquí? Entonces tenemos 24 celdas. ¿Cómo sé cuál es la dirección del arreglo? es la primera, ¿no? Sí, pero ¿cómo obtengo la dirección del arreglo? ¿Cuál es la expresión mediante la cual yo le puedo preguntar a mi arreglo cuál es tu dirección? Igual con el ampersand. El ampersand. Acuérdense que el operador ampersand me devuelve la dirección del arreglo. Pero la dirección del arreglo
es un conjunto de celdas consecutivas. Decíamos hace un momento que este arreglo ocupaba 4 celdas por elemento. Eso quiere decir, a ver si están de acuerdo, que si este arreglo empieza, por ejemplo, en la dirección, vamos a poner la dirección 100, si este arreglo empieza en la dirección 100, eso significa que voy a usar 4 celdas para guardar ese número 23. Y por lo tanto, el siguiente elemento va a empezar en la dirección 104. Y luego el siguiente en la 108, en la 112, en la 116 y en la 120. Y la última celda que va a ocupar este arreglo, la última dirección que va a ocupar es la 123. ¿Dudas respecto a esto? En este ejemplo, entonces, si yo digo ampersand A, estoy diciendo la dirección 100. Esta es la dirección. Y el otro es el índice. Fíjense cómo ampersand A me devuelve la dirección del primer elemento del arreglo. No me devuelve la dirección del segundo, del tercero, del cuarto. Ampersand A significa la dirección del primer elemento del arreglo. ¿Dudas? ¿Nadie tiene dudas? Ay, creo que la cámara está en el lugar equivocado. Déjenme mover. Es que me acabo de dar cuenta que siempre estoy viendo para acá. Ok, ¿dudas, preguntas? Muy bien, No, entonces, fíjense ustedes que si yo quisiera preguntarle cuál es la dirección del tercer elemento del arreglo, ¿cómo haría esa expresión? ¿Cómo escribiría eso? Ampersand A en la posición 2. La posición del tercer elemento del arreglo, entonces, es ampersand A de 2. Y ampersand A de 2 me entrega un 108. Recuerden que la D de abajo, en su índice D, significa, en mi caso, dirección, no decimal. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Y, bueno, de manera similar, por ejemplo, ampersand A de 0 significa 100. Y aquí está la primera lección que hay que aprender. La dirección del nombre del arreglo es igual a la dirección del primer elemento del arreglo. La dirección del primer elemento del arreglo es igual a la dirección del arreglo. Son iguales. De manera que da lo mismo decir ampersand A que decir ampersand A de 0. Es lo mismo. Ahora, cuando trabajábamos con variables, decíamos, el nombre de la variable es el contenido de la variable. Por ejemplo, cuando yo tengo una variable, int, bueno, déjenme poner con rojo para que se distinga. Si yo pongo int w, Perfecto. ¿sí? En el chat anotaron algo. En el chat, gracias. Gracias. Ok. La dirección, lo que decía yo es, la dirección del arreglo, cuando yo pongo ampersand A, la expresión ampersand A me da la dirección del arreglo. Y la dirección del arreglo es la dirección 100. ¿Por qué? Porque ahí comienza el arreglo. Por otro lado, si yo pongo ampersand A de 0, también significa la dirección 100, porque la dirección del primer elemento del arreglo es 100. Por lo tanto, decir ampersand A es equivalente a decir ampersand A de 0. Ambos significan lo mismo. Nos dan exactamente el mismo valor. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Fíjense que decir A solita, decir A solita no tiene mucho sentido. Cuando se trataba de una variable, como en el caso de la W, decir W solita significaba el contenido de la variable W. Y entonces yo podría decir W es igual a 10. Pero en el caso de un arreglo, esto es correcto, W igual a 10 es correcto. Pero decir A igual a 20 no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿a dónde voy a poner ese número 20? ¿Lo voy a poner en el primer elemento? ¿Por qué no lo pones en el segundo? ¿O por qué no lo pones en el último? No hay forma de decidir a dónde ponerlo. Tengo demasiadas opciones. En el caso de la W, solamente hay un solo lugar donde puedo poner el número, porque W solamente guarda un valor. Pero en el caso de la A, se guardan muchos valores. Por eso, hablar de A solita para asignar un valor es incorrecto. No se vale. Esto es un error.
¿De acuerdo? Ahora, acuérdense que yo les dije en alguna ocasión que Kernighan era un programador experto. Y como programador experto, él decidió que en lugar de que A solita si fuera un error, A solita decidió que A solita, si yo digo A solita, en el caso de los arreglos, A solita hace referencia a la dirección a donde se encuentre el arreglo también. Entonces, si yo digo A solita, significa la dirección 100. Si digo ampersand A, significa la dirección 100. Y si digo ampersand A de 0, también significa la dirección 100. Estas tres expresiones son equivalentes. ¿Preguntas hasta aquí? Yo estoy partiendo de que ustedes ya tienen cierta experiencia en el manejo del arreglo. ¿De acuerdo? Por eso estoy obviando algunas cosas. Si tienen dudas, por favor pregunten. Es importante, ¿no? Pero pues no puedo ir tras ustedes hasta que me pregunten. Si ustedes no preguntan, pues yo me sigo. Ok. Ahora bien. Voy a mover mi diapositiva. ¿Alguien necesita copiar algo de la diapositiva? ¿Me espero un momento? Ok, entonces lo muevo. Si nadie me dice, lo muevo. Voy a irme y voy a duplicar aquí mi arreglo. Aquí está mi arreglo. Ahora, si ya decíamos que para referirnos a un elemento cualquiera yo tenía que decir A de 2. A de 2 significa 68, mientras que, por ejemplo, A de 0 significa 23. A de 5 significa 17. ¿Preguntas? Fíjense que no hay forma de saber quién colocó la información en el arreglo. Es decir, cuando yo utilizo un arreglo, cuando creo un arreglo, el arreglo no está vacío. En general puede tener cualquier valor. Si tenemos suerte, lo que vamos a hacer es tener un valor 0, pero ni eso es seguro. Es decir, los arreglos no están inicializados, no tienen un valor inicial. Por otro lado, no hay forma de saber cuántos valores ha colocado el usuario y cuántos valores ya existían en el arreglo. Dicho de otra manera, no sé cuántos valores metió el usuario. Yo como programador, si no llevo el control, no voy a poder saber cuántos valores introduje. ¿Sí se entiende esto? ¿Preguntas? Ok, si no hay preguntas, entonces continúo. ¿Cómo calculo la dirección de A de 3? A de 3 solito me da 44 y ampersand A de 3 me da 112. ¿De acuerdo? ¿Cómo calcularían la dirección 112 a partir de la dirección inicial del arreglo? No entendí mucho esa pregunta. ¿Cómo calculan, cómo determinan cuál es la dirección del elemento cuyo índice es 3 si lo único que te doy es qué información está guardando cada elemento y cuál es la dirección inicial del arreglo? Sumando el tipo de dato multiplicado por el índice, o el tamaño del tipo de dato multiplicado por el índice. A ver si se entendió. Sí, de acuerdo con lo que nos dice Adrián, es la dirección está mal escrito, que la dirección del késimo elemento, A de k, la dirección del késimo elemento es igual. ¿A qué me decías, Adrián? A la dirección inicial, A la dirección la base. el primer elemento, más el tamaño del tipo de dato del que sea el arreglo. Esta es la dirección base, porque ahí comienza el arreglo, más el tamaño del tipo de dato, size of, del tipo que sea, Multiplicado por el índice. el índice, que es k. Entonces, si yo tengo la dirección inicial, puedo llegar a cualquier elemento de esa manera. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿El size-off por qué lo puso ahí? Porque acuérdate que el size of me dice que cada elemento ocupa 4 celdas. Eso lo obtengo a través del size of. ¿Size of qué? Size of int. Porque cada uno de estos elementos que están aquí son del tipo entero. Y entonces, este size of, en este ejemplo, es int, lo cual nos daría un 3. Y vamos a comprobarlo. Perdón, nos daría un 4. Y vamos a comprobarlo. Si mi dirección base es 100 y yo quiero llegar a A de 3, sería 100 más 4 por 3.
3 por 4, 12, más 100, 112. La dirección de A de 3 es 112. ¿Dudas? Ok. No, ahorita no. ¿Profe, puede repetir eso último, por favor? Ok. Para saber la dirección base del késimo elemento, lo que hago es tomo la dirección base del arreglo, más, y a eso le sumo, el tamaño de cada elemento del arreglo, en este caso es size of int, eso me da 4, multiplicado por el índice del arreglo. Entonces, si yo quiero la dirección base de 3, perdón, la dirección inicial del elemento A de 3, tengo que tomar la dirección base que es 100, y a eso le sumo 4 veces, porque son enteros, por 3. Y eso me da 112. ¿Hay dudas? ¿El 100 de dónde lo sacamos, perdón? El 100 es la dirección base. Es esta dirección. Si mi arreglo, Ya, sí. si mi arreglo se encuentra en algún otro lado, por ejemplo, imagínate que este arreglo está en la dirección 512, el siguiente elemento tendría que estar 516, 520, 524, 528, 532. Si no me falló. 12, 16, 20, 24, 28, 32. Sí. Eso quisiera decir que A de 3, si la dirección base comenzara en 512, A de 3 estaría en la 524. La dirección 524 la calculo haciendo 512, que es la dirección base, más 4, que es el tamaño de los enteros, multiplicado por 3. Esto es 3 por 4, 12, más 512, 524. Lo cual coincide efectivamente con este 524. ¿Dudas? Ok, profe. No, sí entendí. Gracias. Muy bien. Hasta aquí, digamos, el concepto que tenemos de arreglos. Los arreglos estáticos son arreglos que no crecen su tamaño es fijo. Cuando yo declaro el arreglo, cuando yo creo el arreglo, ya sea que lo haya declarado de esta manera, A de 6, o lo haya declarado de una manera un poquito diferente, en las últimas versiones de C, del estándar ANSI, ya se permite hacer esto, n igual a 15, b int b de n, público. Se permite declarar de esta manera los arreglos. Primero asignarlo a una variable y luego decir, ya sea leer esa variable n del teclado o de algún lado, pero al final tengo que declarar el arreglo, como en este ejemplo, el arreglo b. De cualquiera de las dos maneras, ya sea que lo haya declarado como int a de 15 o int b de n, en cualquiera de los dos casos, una vez creado el arreglo ya no puede crecer, ni disminuir su tamaño. Es un tamaño fijo. No importa cómo le hagas, pero una vez que lo creaste, ya se quedó así. ¿Dudas? Ahora, aquí empiezan los problemas con Kernighan. Y digo con Kernighan porque fue el diseñador del lenguaje. No porque Kernighan haya sido malo, sino porque Kernighan pensaba hacer un lenguaje que fuera útil para alguien que ya sabía programar. Entonces, varias cosas. Hasta aquí, ¿algún tipo de duda que tengan? Ok, voy a mover la lámina, ¿puedo moverla? ¿Sí? Sí. Ok, muevo la lámina y vuelvo a poner aquí mi arreglo. Seguimos con nuestro arreglo. Ok. Ahora voy a empezar a jugar un poquito más. Pónganse usos porque yo empiezo a jugar de manera ruda. Y ponemos int a de 6. Y luego puedo poner int asterisco p. Más adelante en la memoria puedo tener la variable p. La variable p puede estar en la dirección. ¿Qué dirección se nos antoja? En la dirección 250. ¿Dudas hasta ahí? ¿Qué es lo que va a guardar p? Una dirección de una dirección. Dirección. ¿A dónde encuentra qué cosa? Un entero. Un número entero. P guarda una dirección a donde encuentra un número entero. ¿Todos están de acuerdo? Ok. Yo pregunta, ¿puedo hacer esto? No. Sí, ¿no? Piénsenlo, tranquilos. Primero calmen su corazoncito. No quiero que se me asusten. Sí, Primero calma. ¿Qué dijimos que era A solito? era la dirección del primero. Bueno, El primer elemento del arreglo. ¿Qué cosa encuentro en la dirección 100? 23. ¿Y qué es 23? Un entero. Un entero. Entonces la dirección 100 que guarda Un entero. Un entero llamado 23. un entero cuyo valor es 23. Y entonces P igual a A es correcta. ¿Por qué? Porque P
es una variable que guarda una dirección a donde encuentro un entero. Y la dirección 100 es una dirección a donde encuentro un entero. Por eso esta asignación es válida. Y esta asignación lo que hace es guardar en P la dirección 100. ¿Ya lo vieron? ¿Preguntas? ¿Qué pasaría si yo pusiera asterisco, a ver, déjame ponerlo, vamos a ponerlo así, asterisco P igual a 90? Vamos a analizarlo. Significa, guarda un número 90 en donde, si yo nada más tuviera P sin tener el asterisco, P solita, ¿qué significa? La dirección. El contenido de la variable P. Vayan, aprendan a verbalizar eso. Eso les va a ayudar a entender. P solita significa el contenido de la variable P, porque P no es un arreglo. Si fuera un arreglo sería la dirección. Pero P solita significa el contenido de la variable P, como cualquier variable que se respete a sí misma. ¿Dudas? Si P solita significa el contenido de la variable P, el contenido de la variable P es 100, es la dirección 100. Yo no puedo poner P igual a 23, P igual a 90, porque P igual a 90 sería, guarda un número 90 en la variable P, pero la variable P guarda una dirección. Son de tipos diferentes. Una es una dirección y la otra es un número entero. Entonces no se puede hacer esa asignación. Para poder guardar algo, yo tendría que decirle, mira, en la dirección, en la variable P, tú tienes un número 100. Ve a esa dirección, tienes la dirección 100, ve a esa dirección, y en esa dirección, justo en esa dirección, guarda el 90. Para decirle eso, ya lo estuvimos viendo en la clase pasada, le anteponemos un asterisco. El asterisco significa, toma el contenido de la variable P, ve a esa dirección, y en esa dirección guarda un número 90. El resultado de esto es que aquí guardamos un 90 en lugar de un 23. ¿Dudas? Entonces el asterisco P ya nos está mostrando cuál es el valor, ¿no? Ya está refiriéndose al valor. Lo habíamos comentado por ahí en la clase anterior. Si P Sí. es una variable que guarda direcciones, P solito significa el contenido de la variable P, la dirección que guarda la variable P. Y asterisco P significa el contenido de la dirección que está guardada en P. Y el contenido de la dirección que está guardada en P, en este momento, es 90. Porque P tiene una dirección 100, y en la dirección 100 tengo un 90. ¿Preguntas? Fíjense cómo lo más importante aquí es que se les empiece a volver de manera natural la idea de el manejo de direcciones. El manejo de direcciones sigue siendo simplemente un nuevo tipo de dato con reglas nuevas que hay que aprender, pero no tiene más allá. El problema es que luego nos hacen pelotas. El problema es que luego sufrimos traumas tristes y severos con esto, ¿no? ¿Preguntas? El profe, No. Sí, entonces asterisco P lo que hace es modificar el contenido de la dirección 100. así es. Ah, ok, y en P lo que hace es nada más dice, guarda este valor y ya. Ujú. Es decir, Ok. esto que está aquí significa altera el contenido de la dirección 100. ¿Por qué de la dirección 100? Porque P contiene en este momento una dirección 100. Si P contuviera la dirección 112, entonces modificaría este elemento. El elemento 3 del arreglo. Oye, es que se trata de un arreglo. Pues sí, pero para P eso es una dirección y ahí se guarda un entero. Nada más. ¿Dudas? Profe, también puede haberse puesto como P igual a ampersonal, ¿no? Si se quería guardar la dirección de memoria. Ah, hacia allá iba. Acuérdense que dijimos que A solita es equivalente a decir ampersand A y es equivalente a decir ampersand A de 0. Esas tres expresiones son exactamente las mismas. Esto me lleva a que esta instrucción pudo haberse escrito de esta manera, o se pudo haber escrito P igual a ampersand A, o pudo haberse escrito como P igual a ampersand A de 0. Estas tres maneras son exactamente iguales y hacen exactamente lo mismo en nuestro programa. ¿Dudas? ¿Nadie tiene dudas? No. Ok. Son 3:52. Vamos. ¿Alguien me escribió ahí? ¿Podría repetir la diferencia? ¿Me lo acaban de escribir o fue hace rato y me seguí de largo? No, se lo acaban de escribir, profe. ¿Podría repetir la diferencia
¿Qué diferencia, perdón, me adelanté mucho, Abraham? Sobre asterisco P y P. Ok. Ojo, si P contiene un número 100, bueno, me voy a ir un poquito, voy a poner aquí algo y voy a irme y voy a decir int, voy a ponerlo así, float W, asterisco W, y float K, y digo K igual a 3.14, y después digo W igual a ampersand K. Ok, si analizamos este ejemplo, lo que acabo de hacer es guardar en una variable llamada W la dirección de una variable llamada K. Si la variable K se encuentra en la dirección 563 y la variable W en la 928, la instrucción K igual a 3.14 significa guarda en K un 3.14. Esto es válido porque K es del tipo float. Esto es correcto. Si yo digo ahora W igual a ampersand de K, es correcto porque ampersand de K me dice que tome la dirección de esta variable. Pero esta variable es del tipo float. Por lo tanto, ampersand K me va a dar un 563, que es la dirección a donde encuentro un número flotante, y por lo tanto, como W fue declarada como una variable que guardaba una dirección, esta asignación es correcta. Ahora, eso quiere decir que en la variable W voy a guardar un 563. Ahora bien, si yo digo, en este momento, si yo digo W solita, lo que estoy diciendo es la dirección, o me estoy refiriendo a la dirección 563, nada más. Pero si yo digo asterisco W, estoy diciendo, toma la dirección que está almacenada en W, que es un 563, ve a esa dirección y de ahí toma el valor. Y entonces, asterisco W significa 3.14. Finalmente, ampersand W significa 928, porque en la dirección 928 está guardada justamente la variable W. Ok, si ya entendieron eso, ¿hay dudas hasta aquí? Si entendieron eso, entonces nos regresamos a nuestro ejemplo. Fíjense, cuando digo P igual a, lo que estoy diciendo es guarda en P la dirección inicial del arreglo A. Y da lo mismo que lo ponga así, o que lo ponga así, o que lo ponga así. En los tres casos, los tres, se refieren a exactamente lo mismo. Toma la dirección de A y guárdala en P. Eso es lo que significa. ¿Preguntas? Ahora bien, si yo digo P solita, una vez que he hecho eso, tengo dos formas, bueno, tengo tres maneras de usar P. La primera es decir P solita. El significado de P solita es el contenido de la variable P. Y el contenido de la variable P es 100. Por lo tanto, P solita significa la dirección 100. Por otro lado, asterisco P significa toma la dirección que tiene P, ve a esa dirección y devuélveme el número entero que tienes ahí. ¿Por qué el número entero? Porque P es una dirección que guarda un entero. Por eso devuelve un número entero. Y ese número entero, que en este ejemplo es 90. Entonces, asterisco P significa el número 90. Número entero 90. Y finalmente, ampersand P, que fue ampersand P significa la dirección de la variable P, no la dirección que tiene almacenada, sino la dirección a donde encuentro a la variable P. Esto significa entonces, en nuestro ejemplo, la dirección 250. Son las tres maneras en que puedo usar P. Ahora, finalmente, ya para descansar un momento, si yo digo A de 0 igual a 90, estoy diciendo exactamente lo mismo que decir asterisco P igual a 90. ¿Dudas? No. Para que se angustien. Finalmente, ¿están de acuerdo? Y ya lo decíamos, que A solito, ¿qué significa? La primera, La dirección del arreglo. La dirección del arreglo. La dirección inicial del primer elemento del arreglo. ¿Están de acuerdo que A solito significa la dirección inicial del primer elemento del arreglo? ¿Ok? Sí. Pregunta. Como A solita es una dirección, ¿están de acuerdo que A solita es una dirección? Si A solita es una Sí. dirección, ¿qué significa? Que se cambia el contenido en la posición inicial de A.
92. El 90 se vuelve 50. ¿Ya lo vieron? Sí. Como A es una dirección, decir asterisco A significa, vea la dirección, que A solito significa 100, entonces asterisco A significa el contenido de la dirección 100. Y eso significa igual 250. Eso es posible porque A es un arreglo. Si A no fuera un arreglo, esta expresión no tendría sentido. Pero estoy partiendo de que A es un arreglo y por lo tanto, como A es un arreglo, A solito es la dirección del arreglo, la dirección inicial del arreglo, y decir asterisco A igual a 50 es igual a decir A de 0 igual a 50. Esta expresión y esta son iguales. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Es el chiste, que se empiecen a dar cuenta. Si se fijan, entender el manejo de direcciones en C implica una cosa dolorosa: pensar. Y pensar duele. Muchos de ustedes son jóvenes del año 2000 para acá y están bombardeados por una cantidad tremenda de estímulos. Tremenda, impresionante. Yo no viví en esa cantidad de estímulos en su juventud. Y el resultado es que cuesta trabajo pensar. No porque no quieran, sino por la cantidad de estímulos que están sometidos, ¿no? Tienen el Waze, el WhatsApp, y tienen no sé qué tantas cosas, y el TikTok, y tienen al lado quién sabe cuántas otras cosas, ¿no? Entonces, deténganse un poquito, hagan a un lado las cosas y pónganse a pensar. Voy a comenzar ahora a trabajar con DevC. Vamos del lado práctico, ya que entendimos algunas cosas y vamos a empezar con cuestiones prácticas. Si hay dudas, pues pregúntenme, con gusto las respondemos. Si podemos, se las hacemos más complicadas. Ok, voy a abrir un nuevo archivo, un nuevo proyecto, y voy a abrir un console application que sea en C. Le decimos next, vamos a dar arreglo 1. Profe, dijo que no íbamos a utilizar en este curso C++, ¿verdad? No, C++ no, tiene que ser C. C++, realmente C++ vale la pena cuando ya empiezas a ver programación orientada a objetos. Si no, no tiene caso, usas C++ como si fuera un C. Entonces, si lo vamos a usar así, ¿para qué jugamos con C++? No tiene mucho sentido. Entonces vamos a ver arreglos 1. ¿Dónde dejé mis lentes? Acá están mis lentes. Le damos finish. Estos lentes están sucesitos. Y vamos a crear un programita que use arreglos. Y voy a aprovechar toda esta clase. Voy a ir un poquito rápido. Si hay alguna cosa que no entiendan, deténganme. Si no me detienen, yo supongo que todo está bien y vamos a partir de cero. Ok. Lo primero que voy a hacer es declarar en mi programa principal un arreglo de float x de 5 números. Y lo vamos a declarar int n. Una manera normal que se tiene para el manejo de un arreglo es, puesto que tú no sabes de esos 5 números cuáles tú vas a haber guardado y cuáles ya estaban. O sea, yo si declaro un arreglo de 5 números, es posible que haya basura ahí. Si yo veo un número, por ejemplo un 23, ¿cómo sé que ese número yo lo coloqué? ¿O cómo sé que ese número era basura? La respuesta es no lo sabes. Entonces tienes que establecer alguna política que te ayude a determinar si un número en un arreglo tú lo pusiste o no lo pusiste. Una de las primeras políticas que se utiliza en un arreglo, en el caso de un arreglo, es la siguiente. A ver si todavía está. Aquí está. Una de las primeras políticas que se utilizan para manejar un arreglo es la siguiente. Déjenme poner esto por aquí. Ok. Es la siguiente. Declaramos una variable que me diga el número de elementos del arreglo. Al principio, cuando mi arreglo arranca, ese número vale 0, porque no he agregado ningún dato. La idea normalmente de este manejo de arreglo, que no es la única, pueden pensar en muchas formas diferentes. La primera idea es, bueno, mira, si n vale 0, quiere decir que todos los números que están en tu arreglo, que hay números, tú no los pusiste. No son información, no te importan. Eso quiere decir que ninguno de estos números que están en el arreglo, yo los habría proporcionado. Luego entonces, cuando yo quiera guardar un primer número, generalmente colocaría ese primer número en esta posición, en la posición 0.
Y entonces diría que n ya no vale 0, sino que n vale 1, porque ya guardé un primer número. Una vez que guardé ese primer número, si quiero guardar un número siguiente, ciertamente podría ponerlo en cualquiera de estas posiciones. Pero para poder recordar cuántos números tengo y llevar un orden, generalmente se puede guardar ese número en esta segunda posición y entonces decir que n ahora ya no vale 1, sino vale 2. Que n valga 2 significa que la posición 0 y la posición 1 están ocupadas, mientras que las posiciones arriba de la posición 1 están desocupadas, es decir, está desocupado de la posición 2 hacia adelante. Y cuando agrego un siguiente número, entonces, ahora este elemento sería la nueva posición y n valdría 3. Ese es el manejo que le damos. La n me dice cuántos elementos tengo guardados y por lo tanto a partir de ahí deduzco cuántos elementos a partir de la posición 0 he ocupado y cuántos a partir de la posición n están desocupados. ¿Se entendió eso? Ese es el manejo más simple que se tiene. Otro manejo más o menos común es comenzar todos los elementos con un valor inválido, que para efectos de nuestro problema podamos saber que ese número no lo pude haber puesto yo. Por ejemplo, si este arreglo guarda las edades de las personas, pues un número inválido podría ser un número negativo. Si inicio todo el arreglo con números negativos, yo sé que si tomo una posición del arreglo y ese número es negativo, ya sé que yo no la puse, es inválida, ¿no? Si tiene un valor positivo, sé que yo la puse. Esa es otra política. Y en tal caso no tendría que llevar una cuenta de cuántos números tengo. Yo voy a seguir esta primera política de guardar cuántos números tengo para ejemplificar pues todo un proceso. ¿Dudas hasta aquí? Ok. Voy a regresarme a mi diagramita. No, que no. Ahí está. Me regreso a mi esquema. Al principio, como dijimos, n vale 0. ¿Por qué? Porque si mi programa está arrancando, mi arreglo no tiene valores válidos. Primero, voy a preguntarle al usuario, lo que quiero hacer es un programa que guarde las estaturas de una persona, de un grupo de hasta 5 personas. Fíjense que el máximo es 5. Una forma común para manejar los máximos de los arreglos es agregar un define max y poner por ejemplo 5 y en lugar de decir x de 5 ponemos max. ¿Y eso no es una agiliza el variable. programa? No, simplemente ayuda a que sea más fácil de mantener. Si por alguna razón tienes que cambiar ese máximo, yo simplemente vengo aquí, cambio el 5 por 50 y todos los lugares donde aparezca la palabra max se van a cambiar automáticamente por 50. Observen que no tengo un punto y coma después del 50. Si pongo punto y coma voy a tener problemas porque hay un proceso que tiene que ver con compilación en todo esto, del cual no he podido hablar. ¿Dudas? Ok. Max no es una variable, es decir, yo no puedo poner max igual a 30 e igual a 40, porque max no es una variable. Se dice que max es un símbolo, porque simboliza el valor 50, en este ejemplo. ¿De acuerdo? Tómenlo ustedes como si fuera una constante. Y las constantes en los programas nunca cambian, siempre tienen el mismo valor durante todo el programa. En realidad se conoce como una directiva al compilador, la instrucción 4. Ok, ¿dudas hasta aquí? Bueno, vamos a hacer el clásico programa de vas a leer un conjunto de números y vas a calcular su promedio y vas a imprimir su promedio y ese conjunto de números. Pero déjenme ver qué son. Lo voy a hacer primero usando todo un solo main, punto. Todo va a estar en el main. En la primera versión no sabemos usar funciones. Y en la segunda versión vamos a usar funciones para trabajar. Entonces, lo primero que tengo que hacer es leer cuántos números deseo incluir. Esa es una primera opción.
la clásica, pregúntale al usuario cuántos números va a tener. Pero imagínense que el usuario tiene un bonche de hojas y tiene que ir poniendo las estaturas que están anotadas en ese bonche de hojas. ¿Sería agradable para el usuario que se pusiera a contar las hojas? Pues muy probablemente no. Sería más padre simplemente que él fuera metiendo los datos y en el momento en que diera un valor inválido, yo asumiera que ya no quiere meter datos. Mientras esté dando valores válidos, voy colocando tú en posiciones consecutivas dentro de mi arreglo. Entonces, lo que voy a hacer es seguir esa idea. Y entonces, empiezo en n igual a 0 y digo, mientras voy a agregar una variable que le voy a llamar bandera, que es del tipo entero, y bandera, le voy a llamar salir. Salir es una variable que me va a ayudar a saber cuándo tengo que salir o no. Al principio salir le asigno un 0 para decir simplemente que no quiero salir, que todavía no quiero salir del ciclo de lectura. Y entonces pongo, mientras salir sea igual a 0, entonces vas a hacer el ciclo de lectura. ¿Dudas? Ahora, lo primero que hago es poner el printf y pongo porcentaje, no, luego pongo dame una estatura. O dame la estatura. Y le voy a decir, después de la palabra estatura, el número de estatura que quiero que me dé. La 1, la 2, la 3. El usuario normalmente no va a saber que hay estatura 0, ¿no? Es decir, lo padre sería que si digo, dame la estatura 1, dame la estatura 2, dame la estatura 3, vaya trabajando con esa estatura. Si hay dudas, pregunten. Y ahora quiero que ponga n. Si pongo esto de esta manera, la primera vez que entra me va a poner dame la estatura 0. Lo cual se le va a hacer raro al usuario. Si es la maestra Conchita que nada más tiene sus niños de primaria, que le pregunten la estatura C del alumno 0, pues te va a decir aquí hay un error. Porque ella entiende que tiene alumnos y entonces va a decir la estatura del primer alumno. Y entonces, para que eso tenga sentido, le pongo n más 1. ¿De acuerdo? Profe, ¿Sí? vamos otra a... forma? Bueno, primero. Otra forma no sería también inicializar el valor de n como 1. Sí, pero si pones n igual a 1 significaría que ya tienes un alumno en el arreglo. Acuérdate que yo estoy siguiendo esta idea. Cuando n vale 0 significa que no hay ningún valor aquí. Cuando n vale 3 significa que los 3 primeros están ocupados. Y si n vale 1, pues ya significa que al menos tengo un valor ahí ya introducido. ¿Dudas? Ok. Profe, ¿vamos a utilizar un for? No. Tienen esa costumbre. Y precisamente por eso quiero romper con esa idea. Los arreglos sí se manejan cómodamente con un for, pero no es obligatorio usar fors. Es más, un for en realidad es un while con complejos, porque un for yo lo puedo expresar como un while. Eso es temas que deberían de haber visto antes, y que a ver si en el camino de la programación lo vamos viendo. Pero por lo pronto no vamos a usar un for, vamos a usar un while. ¿De acuerdo? Si hay dudas de cómo funciona algo, pregunten, no se queden con la duda, niños. Ok, va a leer la estatura. Y voy a leer la estatura y la voy a leer en la posición n. Scanf, porcentaje f. Eso significa que va a leer un número de punto flotante. ¿Y qué es lo que le pasó al scanf? Y empiecen a pensar por qué hago esto. Al scanf voy a declarar aquí una variable, float valor. No necesariamente tiene que ser así, hay formas más eficientes de hacer esto, pero yo lo voy a hacer así porque ustedes todavía son padawans nivel 0. Y entonces como están así chiquitos, bebecitos, no los vamos a asustar, ¿sale? Vamos a hacer las cosas con calmita, para que no se me asusten, ¿sale? Y entonces, aquí lo que voy a hacer es leer la estatura, y lo que pongo aquí normalmente es valor. ¿Eso está bien? ¿Ponerlo así? ¿Qué me hace falta? El ampersand. ¿Por qué se pone ampersand? Pues porque así lo enseñaron. Pues no. ¿Por qué se pone ampersand? Y empiecen a pensar. Ahí es donde empiezan a pensar, donde empiezan las cosas. Normalmente, aquí nos dicen, tienes que ponerle un ampersand. Y luego nos agarramos con que el ampersand tiene que ir siempre incluso a un scanf.
y luego nos encontramos expresiones de scanf donde no se usa el ampersand, pero sí funcionan. Y cuando dejamos de usar el ampersand, deja de funcionar. Nos empezamos a hacer unas pelotas bien bonitas. Ok, vamos a entender por qué se usa el ampersand. La función scanf es una función que cuando se diseñó no era una función que recibía una expresión que le decía el tipo de dato que iba a leer, porcentaje F. La función lee el número y luego ese número lo tiene que colocar en algún lugar. Si yo pongo valor, así, ¿qué dijimos que significaba la variable cuando se usaba sola? El contenido. El contenido. ¿Y cuánto vale valor? Bueno, simplemente para que lo vean. ¿Qué le pasaría a la función scanf en este caso? ¿Cuál es el contenido de la variable? Es cero. 0.0. Y ahí lo que estoy haciendo es pidiéndole que lea un número y le estoy pasando 0.0. ¿Cómo funciona la función scanf? La función scanf recibe un indicador de que quiero leer un cierto tipo de dato, lo leo del teclado y luego dice la función scanf en qué dirección quieres que te coloque este número, este valor que acabo de leer. Tú, usuario, yo, tengo que decirle en qué dirección quiero que coloque ese número. Yo no quiero que lo coloque en la dirección 0.0, no tiene ningún sentido. Quiero que lo coloque dentro de la variable valor. Pero para decirle que lo coloque dentro de la variable valor, tengo que colocar, o tengo que pasarle a la función scanf, la dirección de la variable valor. Y para pasarle la dirección de la variable valor, uso ampersand. De esa manera la función scanf dice, vas a leer, ok, voy a leer un número entero, ¿y en qué dirección lo voy a poner? En la dirección de la variable valor. Si la dirección de la variable valor es la 100, toma el número y lo coloca en la dirección 100. Ella no sabe que existe una variable que se llama valor. Ella sabe que existe una dirección 100 y que ahí quiero que coloque las cosas. Cuando sale, la dirección 100, que la tengo asociada a la variable valor, es utilizada y es actualizada esa dirección, y por lo tanto la variable valor cambia su contenido. ¿Dudas? ¿Nadie tiene dudas? Siempre que se van a descansar, regresan y ya no ponen sus cámaras. Qué mala onda. Ya no les Yo voy a tengo una descansar. duda, profe. Ujú. ¿Y por qué cuando escaneamos caracteres o strings no es necesario poner el ampersand? Ah, la respuesta es simple, porque las cadenas de caracteres son arreglos. ¿Qué dijimos? ¿Qué dijimos que significaba el nombre del arreglo? Su dirección. La dirección del primer. ¿Ya te fijaste lo que le estás pasando a la función scanf cuando es una cadena de caracteres? La dirección. Puedes incluso ponerle el ampersand, pero ya lo vimos en las diapositivas anteriores. Vimos que decir a solito ampersand A y ampersand A de 0 era exactamente lo mismo. Por eso en el scanf, cuando lees cadenas de caracteres, no le pones el ampersand. O ponérselo es lo mismo, es exactamente lo mismo. ¿Sale? Es ese pequeño detalle el que tenemos que tomar en cuenta. Pero Ok, tenemos que entender entonces si lo esto. pongo, Ujú. bueno, entonces si lo pongo realmente no afecta nada, solo no sé, no es necesario. Sí, es redundante, simplemente. Pero como estamos chiquitos, podemos ponérselo, porque así vamos a entenderlo. ¿Sale? No es malo. El proceso de aprendizaje pasa por un momento en el que nos volvemos redundantes. Y nos volvemos redundantes para entender lo que estamos escribiendo. Ya que nos volvemos poderosos e increíbles, entonces ya no usamos rueditas en la bicicleta. ¿Sale? Pero si necesitan rueditas para andar en bicicleta, úsenlas. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí? Ok. Tengo que apurar. Aquí tengo entonces la parte donde ya leo el valor. Y ahora determino si valor es menor que 0.
Si valor es negativo, entonces termino el while. Break. Termino mi while. Si valor no fue negativo, entonces me sigo a la línea 21. Y si no fue negativo, entonces, ahora sí, digo x de n es igual a valor. ¿Dudas? Y entonces, una vez que ya guardé el primer valor, ahora tengo que incrementar n porque ya tengo un número más en el arreglo. ¿Preguntas? Para ver que todo estuvo bien, ahora lo que voy a hacer es imprimir. Voy a imprimir el valor de todo mi arreglo que está en el sistema. Voy a agregar aquí una variable que se llame k simplemente para trabajar. Y voy a usar un for. ¿Por qué? Porque es más cómodo, simplemente. Pero lo puedo hacer con un while. Voy a usar un for k igual a 0, k menor que n, k más más. Si no entienden bien el funcionamiento del k más más, pongan k igual a k más 1. Es lo mismo. Y eso lo que va a hacer es una iteración desde k igual a 0 hasta que k llega a un valor antes de n. Fíjense que si yo tengo 3 valores guardados en el arreglo, los índices van del 0 al 2 y no llegan al n. Por eso los índices deben ser 0, 1, 2 y cuando el k valga 3 ya no entra a imprimir porque el 44 ya no forma parte de los valores que introduje. Por eso el ciclo repetitivo aquí tiene que ser hasta que k sea menor que n y no menor o igual. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ahora, yo sé que muchas veces empezamos a ser aprendices de hackers, porque ser hacker es lo de hoy. Pero ser hacker no significa no ser un buen programador. Ser hacker no significa voy a escribir código que nadie entienda. No, voy a escribir código de calidad, que no es lo mismo. ¿Vale? Entonces, aprendan a ordenar sus códigos. No se vale, sus códigos no pueden tener declaración de variables por todos lados. Las variables siempre las definimos al principio de la función, siempre. A menos que haya una razón muy, muy fuerte para que declares una variable dentro del cuerpo de la función. Segundo, las inicializaciones, ahorita como estamos chiquitos, las ponemos separadas de las declaraciones. ¿Sale? Entiendan una cosa, están estableciendo un estilo de programación. Y para hacer un estilo de programación pueden aprender como aprendieron a escribir, como les enseñaron a escribir, como Dios les dio a entender. Por eso muchos de ustedes tienen patas de araña, incluyéndome a mí. La otra es practicar, 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 hasta que tengamos una letra bonita. Yo no sé cómo quieran programar, con una letra de patas de araña o con una letra padre, bonita. A mí me gustaría programar de una manera bonita. Programen bonito. ¿De acuerdo? Ok. Profe, tengo una duda. La parte del if, ahí en esa parte no logro comprender el funcionamiento. La instrucción break, cuando está dentro de un ciclo repetitivo, for, un while, un do while, rompe el ciclo. Ya no permite que continúe, cuando llega a la línea 21, ya no permite que continúe con la línea 22 y 23, ni siquiera regresa a la 17 a preguntar. Cuando encuentra el break, en ese momento automáticamente sale del ciclo y se va, en este caso, a la línea 26. Break siempre rompe los ciclos. ¿Sí te quedó claro? Sí, gracias. Entonces ahí lo que le estoy diciendo es que si el valor es negativo, rompe el ciclo. Eso es lo que le estoy diciendo. ¿Dudas? Un compañero dijo que si podría explicar la línea 22 un poco más. La línea 22, una vez que he leído el valor, ya lo tengo en la variable valor. Es decir, déjenme, voy a hacer esto, cierro aquí, jalo esto para acá, lo hago así,
Este lo voy a hacer un poquito por acá. Ok. Ahí se ve más pro. Ok, fíjense. Tengo declarada una variable que se llama valor, que está en la dirección 964. Y tengo una variable n, que está en la dirección 96. ¿Por qué esas direcciones? Pues porque Dios así lo quiso, no importa. ¿Sale? Al principio n vale 0, valor empieza con 0.0 y la variable salir empieza con 0. Cuando llego a la línea 19, llamo a la función scanf y le paso la dirección de valor. La función scanf lee un número, por ejemplo, un 88.2. Leyó un 88.2. Como le pasé la dirección de valor, coloque en la variable valor el 88.2. Por eso le puse ampersand valor. ¿Dudas? ¿Hasta ahí nadie tiene dudas? Ok. La línea 22 dice en x cuyo índice vale n vale 0, y entonces x de n significa x de 0. En esa posición x de 0 quiero que guardes el contenido de la variable valor. Resultado, en esta posición se quita el 23 y queda guardado el 88.2. Y la línea siguiente, la 23, incrementa n en 1 y ahora n vale 1. Y vale 1 porque justamente aquí ya agregué, cuando llego a este punto, ya agregué un valor. Por eso n vale 1, para decirme que ya tengo un valor. Y regreso nuevamente a leer, vuelvo a leer del teclado, y si es necesario, vuelvo a agregar, y hago n igual a 2. Y estoy haciendo ese proceso ¿hasta cuándo? Hasta que lea un número negativo. Cuando lea un número negativo, en ese momento entra a la línea 21, el if se hace cierto, entro a la línea 21, sucede el break, se rompe el ciclo, salgo del ciclo. ¿Dudas? Ah, sí, profe, otra duda. ¿Y el break tiene que ir antes que la parte donde se pone el valor en el arreglo? ¿O puede ir después? No, porque si la pones después, si el break lo pones después, es decir, cuando tú dices el break, yo me imagino estas dos instrucciones. Si esas dos instrucciones las pones, por ejemplo, entre la línea 23 y 24, permitiste que se guardara el valor negativo y después suspendiste el proceso. Ya agregaste un número negativo que no tenía que ir guardado. ¿Dudas? Profe, Entonces el break va junto con el if. Claro, porque Ok. el break se está activando solamente cuando el if se hace cierto, y el if se hace cierto cuando valor es negativo. Ok, muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? profe, se va a detener hasta que sea de un valor menor, bueno, 0 o menor que 0, pero Un valor nuestro menor que regla cero. almacena, bueno, un valor menor que 0, y también cuando escriba más de 5 valores. Bueno, no, ese es el problema. Yo no estoy limitando, acabas de darte cuenta de algo. Y eso es parte de lo que necesitamos platicar. Si yo mi vector lo declaro de 5 elementos, este código en ningún momento se verifica que yo haya llenado el arreglo o que me sobre espacio o que me falte espacio. No hay una verificación. Lo cual implicaría entonces, Héctor, que necesitaría agregar una verificación. Pero la dejo así para que hagamos algunas pruebas y veamos qué pasa. ¿Sale? ¿Dudas? Algo importante, Kernighan era un cuate que sabía programar. Y como Kernighan sabía programar, dijo, pues es más fácil que el programador se dé cuenta cuando puede o está en riesgo de exceder la capacidad total que reservó para su arreglo. Que es el programador el que se enfrenta al problema de estar verificando. Por eso no lo agregó, por eso no hay una verificación. ¿De acuerdo? Automática. Hay lenguajes en que sí, que la verificación es automática y entonces, en ese momento, suspende el programa, me manda un mensaje de manera automática. En C no.
yo tengo que hacer ese proceso. ¿Preguntas? Bueno. Sí, ¿por qué pusimos el for? Ya no entendí. Porque no he podido avanzar de ahí. Ahorita ya vamos para allá. Ah, ok. ¿Sale? Ok. Voy entonces al for. Al for lo que voy a hacer es imprimir el arreglo. Entonces aquí pongo printf y pongo porcentaje x paréntesis, bueno, no se me vayan a resolver, y le voy a poner porcentaje de paréntesis igual porcentaje f diagonal n. Y vamos a imprimir la k y x de k. Punto y coma. ¿Dudas hasta ahí? No. Eso lo que hace es un ciclo repetitivo donde me imprime los valores que le pase, que se guarden arriba, en la parte de arriba, en mi arreglo. Esto es lectura del arreglo y esto es impresión del arreglo. Valores. ¿De acuerdo? Ahorita ustedes no se estén preocupando por qué cosa es más eficiente, porque a veces se ponen a pensar eso y empiezan a revolver todo el código y al final les queda una mezcolanza de código que es muy complicado de mantener. Voy a correr el programa. Corro el programa. ¿Hubo errores? No hubo errores. Dame la estatura 1. Vamos a darle 1.56. 1.88. 1.66 y en la estatura 1 le doy, en la estatura 4 le doy un menos 1 y aquí está el resultado. Noten que no almacené el último elemento, el menos 1, y no se almacenó porque llegó a la línea 20 y en ese momento se suspendió, ya no se hizo la línea 22 y 23. ¿Dudas? Sí, al inicio estamos preguntando la estatura 1, 2, 3, 4, Ujú. pero al final estamos imprimiendo las estaturas 0, 1, 2. Sí, lo que pasa es que date cuenta que el 1, 2 y 3 que pongo aquí, lo pongo mandando imprimir n más 1. No estoy alterando n, mando imprimir n más 1. Y entonces, ¿dónde se guarda el primer valor? En la estatura, en la posición 0 del arreglo. Cuando imprimo, en realidad estoy imprimiendo la posición dentro del arreglo. No es el número de números, ¿sí me explicó? El número de número sería 1.56, ese fue el primer número, 1.88 el segundo, 1.66 el tercero. Pero cuando mando a imprimir K, no K más 1. Si aquí pongo K más 1, entonces vas a ver que aparece 1, 2 y 3, como tú esperarías. Pero en el arreglo, el 1.56 se almacena en la posición 0. El 1.88 en la 1 y el 1.66 en la 2. Pero como decíamos que este era un programa usado por la maestra Conchita, y la maestra Conchita que solamente maneja niños de primaria, pues solamente entienden números de 1 en adelante. El 0 no es un número viable como número de alumno. ¿Sí me explicó? ¿Dudas? Ok. Ahora voy a calcular el promedio y lo voy a imprimir. Y con eso termino. Entonces, el promedio lo voy a calcular declarando una variable aquí que sea float promedio. Y el promedio lo voy a calcular separando las cosas. Otra vuelta. Ya sé que se puede ir aprovechando el código para ir calculando el promedio mientras vas leyendo. No, espérate. Hazlo primero separado. Calcula el promedio. Para calcular el promedio voy a usar otra vuelta, un for. Calcula. Y voy a usar un while, para que vean cómo puedo hacer un for con un while. Empiezo en k igual a 0 y digo que mientras que k sea menor que n, ¿qué hago? Calculo, pero me falta antes de eso, el promedio igual a 0.0, y ahora déjenme agregar varios espacios aquí para poder subir esto, ahí está. Y ahora le digo promedio es igual al promedio,
El promedio es algo que se conoce en programación como un acumulador porque va acumulando una suma, promedio más el valor x de k. Y luego hago k es igual a k más 1. Al final voy a poner printf promedio de estaturas. Y voy a poner porcentaje 0.2f. 0.2 es para que solamente use dos decimales. Y diagonal n. Y imprimo el promedio, pero antes de imprimirlo, digo promedio es igual a promedio entre n, entre el número de números que tengo almacenados. Ahí no nos toma como un valor el 0. No, cuando está el porcentaje y una f y hay un número en medio, supone que ese número es un formato. Revisa la documentación del printf y vas a ver que con el printf puedes limitar el número de dígitos que te imprime y cosas así. Aquí yo estoy limitando el número de dígitos para que en lugar de imprimirlos todos estos ceros que tengo a la derecha, solamente me imprima dos posiciones a la hora que imprime el promedio. Podía haber hecho lo mismo acá. Acá también puedo poner 0.2 o por ejemplo 6.2. Son 6 posiciones en total, de las cuales 2 son decimales, una de punto decimal. Son 3, me quedan 3 para la parte entera. Y el signo. Voy a correr el programa en este momento para que ya terminemos. Nos quedan 2 minutos. Corro el programa. Dice dame la estatura. Le doy la 1.70. Le doy la 1.50. Y ahora en el tercero le doy 1.60. Y la cuarta le doy un número negativo. Y el promedio de estatura es 1.60, que es correcto. Fíjate que cómo me limitó las posiciones de impresión. Me limitó, y si cuentas esos espacios, son 6 espacios los que hay ahí, 6 posiciones de impresión. De ellas ocupó 2 decimales más el punto decimal. Las otras 3 son para imprimir números enteros, la parte entera del número. ¿Dudas? Ok. No. Vamos a dejarle aquí, jóvenes. Observen también cómo usé el while para hacer un for. Y cómo el for en realidad es un while disfrazado.